Continuando con nuestro análisis, vamos a analizar la interpretación gráfica del campo magnético. Hagamos una analogía con respecto a un balín en forma de imán. Entonces, si este es mi balín en forma de imán, o sea, magnéticamente está cargado, muy similar a la Tierra, entonces vamos a tener que en el centro el campo magnético me vale 0, pero a medida que me alejo del centro en forma radial, el campo magnético va aumentando en forma directamente proporcional. A medida que me alejo del centro en forma radial, mi campo magnético aumenta en forma proporcional, pero en su borde, en su valor máximo del radio, mi campo magnético es máximo. A medida que de ese borde me alejo, si queremos por ejemplo calcular el campo magnético en este punto, mi campo magnético del extremo máximo, o sea del radio, a este punto comienza a disminuir en forma exponencial, ya que a medida en que más me alejo, más disminuye mi campo magnético. Sea el ejemplo 5. Por un alambre largo y recto de 3 milímetros de radio circula una corriente de 25 amperios. Pregunta A. Calcular el valor del campo magnético en la superficie del alambre. En la solución tenemos, en la superficie del alambre el radio es A. Entonces el valor del campo magnético, de acuerdo a lo que habíamos analizado, es μ sub 0 por I sobre 2pi por R para un conductor recto. Entonces si reemplazamos aquellos valores acá, nos vamos a dar cuenta que haciendo ese complicado cálculo vamos a tener que es igual a 1.7 militesla. En la pregunta B, ¿a qué distancia del eje del alambre el valor del campo magnético es la mitad de su valor en la superficie? En la pregunta B, si analizamos, el campo magnético depende del radio, o sea que si el radio aumenta, el campo magnético disminuye. Mire, entonces el campo magnético en el exterior disminuye en el exterior del radio, o sea que cuando R es 2 veces el radio, o sea, va a tener de 6 milímetros, o sea que tiene la mitad. En consecuencia, se cumple para cuando está en el exterior, ya que cuando lo tengo en el interior sería la mitad del radio, o sea 1.5 milímetros, y ya haciendo el cálculo no me va a dar el mismo valor. Con un conductor puedo formar solenoides. Entonces el solenoide tiene que ver con n cantidad de vueltas que llamaremos espiras. Entonces esta n me representa el número de vueltas, y el número de vueltas está relacionado n sobre L sub 0, que sería la longitud. Analicemos. Aquí tenemos una espira, entonces en ella hacemos pasar una corriente y por la regla de la mano derecha sabemos que se genera un campo magnético. Vamos a hacer la interpretación de este caso. Entonces la corriente genera un campo magnético. Aquí tenemos unas partículas de limadura donde está mostrando el comportamiento del campo magnético en estas partículas. Entonces aquí tenemos otro tipo de presentación de las espiras que forman un solenoide, y cada una de ellas me está indicando la dirección de la corriente. En consecuencia, por la regla de la mano derecha tenemos la dirección del campo magnético. Si ubico dentro y por fuera una brújula, nos vamos a dar cuenta que esta brújula me está indicando la dirección del campo magnético. Allí vamos a poder observar una pequeña demostración del comportamiento de la aguja en el caso de una brújula, cómo se comporta de acuerdo a la línea del campo magnético. Aquí tenemos una, en el centro hay varias. Mira el comportamiento que tengo acá. Flujo de corriente, la dirección del campo para cada espira, y este tipo de formación la vamos a llamar un toroide. Procedente de la fuente de corriente directa. Vamos a empezar conectando los cables provenientes de la fuente de corriente directa hacia los terminales del solenoide. El conductor rojo, que es positivo, lo ubicamos en el terminal más del solenoide, y el conductor negro, que es negativo, en el terminal menos.
Cuando le suministremos corriente eléctrica continua, nuestro solenoide se va a constituir en un electroimán, es decir, va a adquirir las mismas propiedades, con polos magnéticos norte y sur y un campo magnético con líneas de fuerza. Según lo que hemos estudiado, vamos a encontrar que el polo positivo de la corriente eléctrica ingresando hacia el solenoide por la parte superior, empieza a dar vuelta, gira de manera helicoidal y sale por la parte de abajo hacia el polo negativo. Cuando se mantiene esta condición, que es la conocida regla de la mano derecha, se va a constituir el dedo pulgar el indicador del flujo magnético que se va a crear en el enrollado de alambre o en la bobina. Y ese flujo magnético va a formar frente al polo positivo el polo norte magnético de este electroimán. Podemos verificar la veracidad del enunciado si colocamos en los extremos del solenoide estas agujas magnetizadas que son brújulas, una en un extremo y otra en otro extremo. En este momento no está circulando corriente eléctrica y vemos que la orientación de las agujas son de norte a sur y de norte a sur. La polaridad eléctrica positiva se ha creado o se ha inducido en este extremo del solenoide un polo magnético norte, y ese polo norte ha atraído al extremo de la brújula de color blanco que corresponde al polo sur. Podemos darnos cuenta, si retiramos la brújula, queda en esa posición. El color oscuro el polo norte y el color blanco el polo sur. Y al colocarlo frente a la bobina, vemos que hay atracción. Polo norte del solenoide atrae al polo sur de la brújula. Y en el otro extremo ocurre de igual manera, pero en sentido contrario. El polo negativo ha creado un polo sur magnético y el polo norte de la aguja está siendo atraído por ese campo magnético contrario. Al retirarlo vemos la posición normal, norte-sur, y al aproximar lo atrae. En el interior del solenoide se crea también un campo magnético. Vamos a introducir una brújula adicional en la parte media, pero primero vamos a quitar el paso de corriente eléctrica. Vamos a introducir allí esta brújula en la parte media del solenoide. Y tenemos la ubicación normal, las brújulas señalando el norte geográfico, su polo norte hacia el norte geográfico terrestre. Vamos a conectar la corriente eléctrica. Veamos. Se han movido las brújulas. Como dijimos, esta brújula que está frente al polo positivo está siendo atraído por el polo norte magnético, y esta brújula frente al negativo está siendo atraído por el polo sur magnético. En cambio, la aguja del centro se mantiene en una posición totalmente en línea recta, paralela a la longitud del solenoide. Voy a retirar la corriente para observar nuevamente. Se desvía y queda paralela, pero señalando el polo norte magnético hacia el polo positivo, con lo cual se cumple la regla de la mano derecha, que cuando el flujo de corriente es en este sentido,
El pulgar nos indica la dirección del flujo magnético, es decir, la ubicación del polo norte en el... Analicemos que en este momento los dedos están indicando la dirección de la corriente y el pulgar me indica la dirección del flujo del campo magnético en el caso del solenoide. Solenoide o en la bobina. Con esta primera observación vamos a pasar a otra segunda parte. Solenoide sale de los límites donde se encuentran sus conductores. Justamente por eso se llama campo magnético. Y para ello vamos a colocar brújulas alrededor del enrollado de alambre para apreciar que a considerable distancia va a haber acción de corriente eléctrica. Todas las brújulas se encuentran quietas, señalando el polo norte geográfico. Vamos a conectar el ingreso de corriente eléctrica. Estamos trabajando con 5 voltios de tensión directa. Vamos a colocar el terminal. Las agujas se han perturbado. Todas ellas se han perturbado y se han quedado ahora quietas en diferentes posiciones. Vamos a ver. La que está frente al polo norte, el polo sur lo atrae. El polo sur también lo atrae porque está próximo a ello. Esta aguja se mantiene el polo norte con orientación hacia el polo sur. Este polo norte hacia el polo sur, norte al sur, también acá norte al sur, y esta se mantiene un poco indiferente, pero sí afectada por el campo magnético. La ubicación del solenoide en la parte media está ubicado la cartulina. Al solenoide. Voy a suministrarle 12 voltios y voy a esparcir, agitar un poquito la cartulina y vemos cómo se nos va configurando el espectro magnético. Y ahí tenemos cómo es este espacio llamado campo magnético y estas líneas que salen de cada polo y que se llaman las líneas de fuerza que están limitando el campo magnético del solenoide. Tenemos ahí señalado la dirección del enrollado de alambre y la polaridad. Conectamos aquí donde dice más el polo positivo, que viene desde la fuente. 7 voltios de corriente continua. Observemos lo que ocurre cuando en el centro del solenoide colocamos un metal ferromagnético, puede ser hierro o acero, y prendemos o dejamos el paso de corriente eléctrica. Se produjo una atracción, puede ser en esta eléctrica, va hacia el otro extremo. Esto es porque cuando está desubicado, no está en el centro, los dos polos, tanto el polo norte como el sur, tienden a atraer al objeto metálico que se encuentra en los extremos. Ha ganado un gran flujo magnético por el gran campo magnético generado por el solenoide. Vean que muchos materiales pesados han sido atraídos por este electroimán, que tiene innumerables aplicaciones en la industria.